Muy buenas tardes. Como siempre, saludamos a todos los oyentes y a todas las personas que nos siguen desde esta plataforma de Perfecta Radio. Hoy nuevamente, pues estamos aquí con mi compañera Carmen. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Arminda, pues muy bien. De nuevo con nuestros oyentes, ¿no? Así es, y hoy traemos un programa que es bastante interesante. No sé si los oyentes habrán hablado mucho de este tema, pero sí que algunos de nuestros oyentes nos han pedido que hablemos de esto, que Ujú. es la neuroplasticidad, ¿no? Sí, es un tema En- muy actual. sí, entonces es muy importante explicar un poco lo que es, ¿no? Entonces, la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a diferentes estímulos que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida. El cerebro es como un músculo que se puede fortalecer, claro, como cualquier otro músculo. Y cuanto más estimulemos, más flexible será. A través de la neuroplasticidad, el cerebro puede crear nuevas conexiones entre las células cerebrales, puede ir regenerando las neuronas. Esto significa que incluso una persona en la edad adulta puede seguir aprendiendo, Sí, desmitificando un poco lo que se suele decir muchas veces de que la gente mayor ya no puede aprender. sí, muchas Y veces son mitos, ¿eh? exactamente. Y es muy importante porque también es importante también ver cómo se relaciona esto, ¿no? La neuroplasticidad con las emociones, ¿Con las ¿no, qué? Carmen? Con las emociones. Sí, claro que sí, claro que sí. Fíjate que podemos poner un ejemplo que hacemos actividad física para que el cuerpo esté en condiciones, Ujú. ¿verdad? Lo mismo Claro, hacemos con el cerebro, lo estimulamos para que pueda realmente reconectar las neuronas que a lo mejor estaban vagas, ¿eh? O a lo mejor estaban dañadas y perdiendo conexión. Entonces, ejercitándonos un poco también a nivel cerebral, pues podemos lograr que esas neuronas vuelvan a funcionar. Y lógicamente es lo más importante para el aprendizaje. por supuesto. Y claro, pues todos estos sentimientos, pensamientos que vamos teniendo también va a ir de alguna manera moldeando, ¿no? El cerebro, o sea que eh, cada actividad que hagamos a nivel de emociones también va a ir moldeando, ¿no? Ese cerebro. Sí. Por cada actividad que hagamos, por cada situación que vivamos, por cada experiencia que vivamos, el cerebro se irá moldeando. No estamos hablando de elasticidad, estamos hablando de plasticidad, que es una cosa muy diferente. Se refiere a moldear el cerebro a las necesidades que tenemos en nuestro entorno. Y esto se puede dar continuamente, permanentemente. Eso de que una vez llegada a cierta edad, eso ya no es necesario o ya no tenemos la capacidad cognitiva, es un mito. Yo recuerdo que cuando niña, mi abuela decía, refiriéndose a una persona que ya ha crecido y que no tiene a lo mejor los modales deseados, ella decía, árbol que crece torcido no endereza jamás. Y llegado un momento, yo comprendí que realmente eso era un grave error, Mm, porque quizá el árbol ya no enderece, pero nosotros que tenemos esa capacidad, esas emociones, esos sentidos, pues sí que podemos lograrlo. Eso simplemente depende del estímulo que reciba nuestro cerebro. Y toda la vida estamos aprendiendo, mucho o poco estamos aprendiendo. por supuesto. Por supuesto que no es lo mismo, ¿no? En la infancia se tiene más plasticidad a diferencia de los Es adultos, ¿no? más, sería Pero como más fácil, ¿no? ¿Por el, qué? Porque el niño es curioso, el niño investiga, el niño prueba, todo le es nuevo, todo le sorprende y toda esa estimulación hace que vaya desarrollándose hasta llegar a madurar ese cerebro. Ellos tienen una capacidad, pero enorme de plasticidad, al igual que los grandes, pero nosotros ya somos más lentos. ¿Por qué? Primero porque pensamos que ya sabemos todo lo que tenemos que saber. En cambio, el claro. niño quiere saber cada día más.
quiere saber cada día más, quiere experimentar cosas nuevas, contar cosas nuevas y claro, esas vivencias hace que la plasticidad de su cerebro sea mucho más veloz y más constante. Por supuesto, tiene que ver con la actitud de los niños, aparte de que también biológicamente tienen mayor neuroplasticidad y con el tiempo, claro, se va modificando con la edad. Pero es importante entender que la neuroplasticidad, aunque puede variar con la edad, no es que desaparece, o sea que sigue estando allí. A medida que envejecemos, sigue estando allí. En general, se suele considerar a las personas mayores, como hemos dicho, ¿no? De que ya, ya no puede aprender, ya no tiene esa capacidad, ¿no? Por la edad. Tiene esa capacidad, pero como dijimos desde el principio, es muy importante estimular con diferentes actividades, ¿no? Cuanto Sí. más estimulemos, más será capaz de poder seguir, digamos, conservando esas capacidades cognitivas. Tenemos que tener en cuenta que son las emociones, que son las experiencias las que hacen que el cerebro vaya moldeándose para, lógicamente, adaptarse a nuestras necesidades cotidianas. Ese es el fundamento específico. Ujú. Y bueno, pues como sabrás, Carmen, yo llevo 3 grupos de personas mayores y Tendrás precisamente, muchas experiencias con ello, ¿no? pues uno de los grupos es precisamente el taller que doy con ellos, es la estimulación cognitiva, ¿no? La idea es que ellas puedan seguir manteniendo esa autonomía personal, que es lo que uno tanto quiere conservar, ¿no? No depender, aunque con el tiempo tarde o temprano pues terminaremos dependiendo de otros, ¿no? Pero lo Sí, importante es que conforme se vaya cumpliendo una edad, ¿no? Que se pueda seguir conservando esa calidad de vida. Y claro, pues hay muchas actividades que se puede hacer para estimular el cerebro, ¿no? Uno de ellos es el aprendizaje continuo, aprender nuevas habilidades, adquirir nuevos conocimientos por el simple hecho de que ellas y ellos, porque ahora también, ahora tengo mixto, tengo chicos y chicas, ya, ¿no? Entonces, ya. por el mismo hecho de que vayan, de que se junten, de que comenten sus experiencias, de que vayan aprendiendo cosas nuevas, ya es una forma de ir de alguna manera estimulando el cerebro, ¿no? También, Los pues, idiomas, en los nuevos idiomas también son idiomas. muy importantes, sí. Exactamente. Aprender, por Sí. ejemplo, a tocar algún instrumento también También, estimula también. mucho el cerebro. Sí, porque Eh, muchas veces tenemos que tener en cuenta que muchas veces no utilizamos como tenemos que utilizar el cerebro. Y más todavía cuando, como tú dices, ya llegan a mayores, pues parece ser que uno empieza a aceptar aquello que tiene más cerca, aquello que es más fácil, ¿eh? mm, En cambio, si estimula esa parte cognitiva, pues lógicamente que va a tener un resultado de más energía, de más alegría, ¿por qué no decirlo? Porque colabora en todo eso, eso que vamos aprendiendo día a día. Y si es algo nuevo y es algo que logramos a pesar de que pensamos que no lo hubiéramos hecho, y cuando lo logramos, lógicamente que esa estimulación se da, las neuronas vuelven a conectarse, las neuronas vagas vuelven a moverse y entonces lógicamente que eso vuelve a realizar una plasticidad, aunque lenta, hay cambios y hay resultados positivos. claro, lo importante es seguir manteniéndose activa mentalmente. Y en estos centros generalmente se dan todas estas actividades que ayudan a estimular, por ejemplo, el jugar al ajedrez, Ujú. por ejemplo, pues esto, sudoku, sopa de letra, crucigramas, todas Bailar, estas actividades, bailar, bailar también. practicar yogas, Sí, sí, hacer sí. acertijos, Sí, sí, adivinanzas, meditaciones. todo eso, plantear y resolver Pues sí. problemas, por ejemplo. La creatividad también ayuda mucho sobre todo a estimular el cerebro, ¿no? De eso justamente te hablaba en los niños, que ellos Sí.
son muchos más curiosos y más creativos. Entonces, lógicamente que el estímulo es mayor, pero nosotros no deberíamos de perder tampoco esa capacidad de niño que siempre hemos tenido. Pero fíjate que ya depende de las ganas que uno le ponga, porque si uno está conforme con lo que ya ha aprendido y con lo que está viviendo, pues no es mucho lo que se puede hacer. En cambio, si aporta por sí mismo, en el caso de tu gente, entonces lógicamente que los resultados se van a notar. Claro, y es que constantemente estamos estimulando el cerebro ya con el simple hecho de aprender nuevas recetas, nuevos sabores. Por eso es que desde estos centros lo que se intenta es que estas personas sigan realizando las actividades cotidianas, ¿no? Bueno, también el ejercicio físico. Hay gente que ya dependiendo de lo que puedan hacer, por ejemplo, hay personas que solo pueden andar, otro que todavía puede seguir yendo al gimnasio, por ejemplo, ya serían ejercicios físicos, pues, adaptado a cada edad también. Conforme a la edad que tengan. Exactamente. También es muy Sí, importante la alimentación, como todo, ¿no? claro, La como en todas las alimentación, etapas de nuestra vida, el alimento es fundamental, saber sí. alimentarse. Sí. Sí, sí, sí. Y también el sueño, que Ujú, el sueño es fundamental. sí, Tener tener sobre todo, pues, bueno, con la edad se va durmiendo menos. Muchas personas necesitan ya de alguna pastilla para dormir, pero es muy importante por lo menos dormir entre 7 y 8 horas, aunque no se pueda, por lo menos intentarlo, ¿no? claro, claro. Y también una de las actividades que yo hago mucho con ellos es la estimulación sensorial. Todo lo que es sensorial, auditivos, Ujú. hablábamos sobre el tema de la música. Esto es muy bueno. Aromaterapia también, Sí, todo estimular los esto. sentidos, ¿no? Estimular los 5 sentidos, sí, Eso. eso ayuda mucho. También otra actividad que también ayuda mucho digamos, a ejercitar el cerebro es el ejercicio de memoria, por ejemplo, los juegos de memoria o, por Ujú. ejemplo, aprender a recordar nombres o yo hago muchos ejercicios con ellos, ¿no? Por ejemplo, pues Sí. nombre de familiares, de amigos. Hoy por hoy, como ya se tiene el teléfono y ya se tiene la agenda, pues ya no es como antes que se tenía dentro de la agenda y tenía que muchos de mis alumnas pues se acuerdan de los teléfonos, de los números, Sí, porque sí, antes no se sí, tenía. sí, Entonces, de esa experiencia también la tengo yo, eso que es tenía bueno. 90 años y me decía, vente para acá que necesito que llames a este número. Y me iba diciendo para que yo lo vaya marcando. Y Eso tenía es más de muy 90 bueno. años. Eso es muy bueno porque ayuda a mejorar la memoria a corto plazo. Ya, El memorizar conscientemente cosas que pueden ser útiles, direcciones, pues teléfono, ya. eh, código postal, hacer de una manera consciente, eso es importante. También el pensamiento crítico es Ujú, una habilidad cognitiva fundamental eh, que en estos grupos yo trato mucho con ello, ¿no? Por ejemplo, pues crear debates, ujú. porque al crear debate, pues están utilizando, están analizando ver diferentes puntos de vista, razonar, todo eso, pues es muy bueno para el Y cerebro. probablemente ese razonamiento hasta ellos los sorprende, porque como no lo necesitaban, ¿eh? En un momento dado sí lo necesitan y lo utilizan, y lógicamente que eso va a crear un estado de ánimo positivo también en ellos. Es una forma también de demostrar esa plasticidad del cerebro, porque es con esos Claro. razonamientos como se estimula. Sí, y también es importante que las personas que nos están escuchando en este momento, pues que sepan que al resolver conflictos, porque todo el mundo tenemos conflicto, en el Ujú. momento que estamos resolviendo conflicto, cada vez que resolvemos un conflicto, estamos estimulando el cerebro de manera positiva. Sí, sí, Porque sí. al resolver cada conflicto, pues hacemos análisis objetivo de los diferentes puntos de vista, por ejemplo, y al encontrar Exacto. solución, pues estamos como de alguna manera forzando a nuestro cerebro, ¿no? Entonces eso es Sí. muy bueno.
Y esa estimulación, lo positivo que le va a aportar es que cuando vuelva a tener un problema semejante, esa ansiedad, ese estrés ya no va a aparecer con tanta fuerza. ¿Por qué? Porque ya ha notado su capacidad de resolución. Entonces, Claro, lógicamente, ahí ya se está notando el moldeado nuevo de ese cerebro gracias a esas experiencias al problema del entorno que está resolviendo, pues gracias a eso se ve la plasticidad de, aunque a lo mejor no es en mayor grado, pero sí que lo podemos notar. por supuesto. Y también mantener relaciones sociales, o sea, que al Sí, interactuar con amistades de nuestro entorno, eso también nos ayuda porque estamos interactuando, las conversaciones, siempre y cuando, como hemos dicho en varios programas, que sea positivo, ¿no? Amigos tóxicos, no. Eso no ayuda. vamos a olvidarnos de los tóxicos. Pero bueno, Exacto. esa interrelación social, lógicamente, en determinado momento, a lo mejor nos sentimos un tanto forzados a dar una explicación que nos es difícil. ¿Por Mm. qué? Porque no estamos ejercitados. Pero a medida que se va realizando esas relaciones, lógicamente que eso va fluyendo de una manera mucho más normal. Entonces, ¿qué pasa? La persona inclusive toma más confianza para interactuar con ellos. Así es. También la práctica de la autodisciplina también ayuda a mejorar la concentración y la productividad. Ujú. El comprometerse consigo mismo, ¿no? Y, por ejemplo, el comprometerse con una tarea y cumplir, ser disciplinado, también estamos ejercitando el cerebro, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, sí. la autodisciplina. Un ejemplo sencillo que he notado en estos días es que no teníamos perro. Mm, ¿Y qué pasa? La tranquilidad total, porque cada cosa en su sitio, cada hora una cosa, cada hora otra cosa. ¿Y qué pasa? Al tener un perro en la casa, lógicamente que los hábitos también han cambiado. ¿Y qué pasa? claro. Ya hay un esfuerzo por levantarse temprano, sacar al perro, traer al perro, colocarlo en su sitio, darle de comer, darle agua, cosa que a lo mejor no hubiera querido hacer nunca. Pero al tener una responsabilidad, tú moldeas tus hábitos y a la vez estás estimulando la plasticidad de tu cerebro. Claro, porque eso Realmente que necesita de para un esto, esfuerzo de recordar en cada sí, momento todo lo que hay que hacer. imagina y estar pendiente de la actividad de ese animal que no piensa ni habla. Pero bueno, Mm. tú tienes que estar pendiente y ¿qué pasa? Modelas los hábitos y busca la mejor manera de organizar esa actividad. Ahí lo está moldeando también. Y una de las actividades que yo, digamos que trabajo mucho con este grupo es la lectura comprensiva, porque allí Ujú. se pone en práctica la capacidad de entender y asimilar el significado de un texto leído. No solo es leer, Ya. sino que o sea, que se trata de entender, comprender el contenido, las ideas y los mensajes que el autor, por ejemplo, intenta transmitir. Ponerse en el lugar del autor, incluso se trabaja también la empatía allí. Entonces, en ese proceso de la lectura, yo siempre invito mucho a mis alumnas que adquieran el hábito de leer. De leer, Es, claro, de es un comprender, hábito para de leer comprender y aquello que está comprender. plasmado en el libro, sí. Exactamente, Y leer, el, comprender, analizar. Bueno, sí, y ahí el pues se hecho, trabaja la atención, la concentración y la memoria, porque si hay que hacer un resumen, pues sí, y el hecho de volver a explicar aquello que ha leído todavía es un estímulo superior, porque una sí, cosa ya era entender lo que dice en el claro. libro y otra cosa es comentar y que los demás te entiendan. Entonces, claro, hay un movimiento neuronal que no vea. Eso Ya pasa con la lectura, pero también cuando vemos una película. También, también la comprensión, también en el Cineforum, pues también suelo recomendar algunas películas que luego me cuenten lo que han visto. Claro que algunas me dicen, si es una lectura aburrida, pues no me entero de nada. Lo mismo pasa con la película, ¿no? Tiene que ser sí, una película, pues que realmente que
las películas que les motiven, porque si no, pues tampoco a nosotros nos pasa lo mismo, da igual la edad que tengamos, nos desconectamos, ¿no? Pero el ver película que requiera de un esfuerzo de entender, ¿no? De entender y luego hacer, recordar escenas y poder explicar también es un ejercicio muy bueno para el O cerebro. relacionarla con tu vida actual o con tu vida Exactamente. pasada, relacionarla contigo, Sí, pues sí. también eso es un ejercicio. La verdad que todas las acciones que realizamos en nuestro día a día pueden ser un estímulo para el cerebro. Después de todo, pensamos y de lo que pensamos vivimos. Con eso estamos creando nuestra realidad. Entonces, es importante realmente ejercitarlo de cualquier manera, hasta cocinando, hasta cocinando. ¿Por qué? Porque de repente, como tú dices, memorizar una receta, llevar a cabo los paso a paso, estás estimulando tu cerebro, estás Aprender razonando a bailar, como en tu caso, que también. sé que estás Aprender aprendiendo a a bailar, bailar ¿no? los pasos, Eso es porque muy si tú bueno porque miras te ayuda a la coordinación, de, o sea, eso es, te y aporta aparte mucho. que te moviliza en todos los sentidos, que al final tú sales de ahí feliz y contenta. Vienes a lo mejor un Te poco cambia de cansada, humor, te agitada, cambia el pero estado de ánimo. cambia totalmente, realmente, porque eso es contagioso. Como no estás sola, estás acompañada de personas que tienen la misma intención y que a lo mejor están aceptando tus errores como los suyos, entonces tú estás conforme, estás libre, lo haces como te salga. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás estimulando tu cerebro para aceptar esa diferencia entre uno y otro y Mm. lógicamente a algunos le vendrá mejor que a otros. Ya depende de la edad, ya depende del estímulo real que está recibiendo el cerebro. Bueno, así que invitamos a toda la gente que se animen, que se mantengan activa mentalmente, que participen en diferentes actividades, en grupos, y que da igual la edad que se tenga, pero siempre estar activa. Bueno, Claro. Carmen, por mi parte, ya no tengo nada que agregar. No sé si tú quieres No, yo agregar algo simplemente más. quiero instar a las personas mayores y a los jóvenes también, que no se duerman sobre el teléfono, que estimulen el cerebro, que vean algo diferente que hacer. Ellos tienen mucha creatividad, a lo mejor tienen otras necesidades que los mayores y que lo exploten. El cerebro es el mayor tesoro que tenemos. Mm. Entonces hay que utilizarlo para no atrofiarlo. Entonces sería interesante que realmente que tomen conciencia de la validez del cerebro, de la validez de las experiencias que tenemos y prestar atención a cómo evolucionamos mentalmente. Es importante. Los jóvenes se darán cuenta cuando lleguen a la madurez, quizás las personas mayores también nos damos cuenta de que algo que no pudimos hacer lo estamos haciendo, algo normal, y entonces lógicamente que eso todo se debe a la plasticidad cerebral y lo tenemos que estimular. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Nos despedimos y ya volvemos hasta la siguiente. Para el siguiente tema, ¿eh? Muy Hasta bien, pronto, hasta Arminda. pronto. Hasta